Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5. Evangelio según Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 35 hasta el final del capítulo. Dice así pues la palabra del Señor. Hablando aún él, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? E inmediatamente Jesús, oyendo la palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha acostada. Y tomando la mano de la muchacha le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se asombraron con gran asombro. Mas él les mandó estrictamente que nadie lo supiera, y dijo que le dieran de comer. Amén. Y el Señor pues bendiga su santa palabra. La semana anterior pues comenzamos a considerar esta historia, al menos la primera parte, hasta pues el versículo 34. Y bueno, ya estuvimos diciendo acerca de esta técnica que aparece bastantes veces aquí en el Evangelio según Marcos, esa técnica que podemos decir de bocadillo, que comienza pues hablando de un tema, de una cosa, pasa a una segunda, ¿verdad? Y después retoma otra vez la primera, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, la imagen esta del bocadillo emparellado, ¿no?, pues la topa de pan y en medio pues el condimento. Y pues en este caso sería pues que comenzó con el principal de la sinagoga, Jairo, y también pues vimos el incidente, el encuentro de Jesús con esta mujer que tenía flujo de sangre y su sanidad. Y ahora pues retoma otra vez la historia de Jairo que le estaba acompañando a Jesús, ¿no?, para ir a su casa. Vimos el resultado, ¿no?, de esa sanidad. Ella fue salva de ese azote, y la palabra pues ya estuvimos considerando también que se podría referir a un castigo, disciplina del Señor. Fue una enfermedad, ¿no?, pero sirvió para mostrar, para ejemplificar la salvación, y de hecho nos encontrábamos con esas 3 veces el verbo salvar. Ella fue restaurada en todo sentido, físicamente y socialmente, y aún también espiritualmente, por recibir la gracia del Señor Jesús, y así pues la despidió: vete en paz. Fue entonces un desenlace feliz, una maravillosa demostración de la gracia, de la misericordia de Jesucristo. A alguien que estaba sufriendo esa plaga o ese azote, esa enfermedad, pero también era marginada por esta enfermedad, por este tipo de enfermedad precisamente. Y bien, pues entonces, mientras tanto, podemos preguntar qué es lo que ocurriría entonces con el principal de la sinagoga, con Jairo, ¿no? Al principio él también había manifestado fe en Jesucristo. Él se había humillado delante de él se había puesto pues tumbado a tierra delante de él, delante de sus pies. Y pues declaró su fe, diciendo que si él venía, pues su hija sería salva, o ella también pues se recuperaría. Literalmente pues le dijo que su hija estaba en las últimas, ¿no? Es decir, que estaba a punto de morir. Era cuestión pues de poco tiempo. ¿Qué entonces estaría pensando Jairo cuando, de camino a su casa, acompañado de Jesús,
surge un imprevisto y lo que hace es perder tiempo, a su manera de ver. Se está perdiendo tiempo. Jesús de repente se detiene y se mira a la multitud y dice: ¿quién me ha tocado? Pero si toda la gente le estaba apretando. ¿Por qué dice esto? Y no solo esto, sino que espera a que haya alguien que responda, que se dé a conocer quién ha sido. Y habla con ella y se interesa por ella y después sí la sana y también pues, la despide también, ¿no? Ve en paz. Yo creo que Jairo no estaría precisamente tranquilo, ¿verdad? En estos momentos él estaría pues impaciente. Él estaría diciéndose: mi hija se está muriendo. Es urgente. Es más urgente que esta mujer, ¿no? Si quiere, pues que quede después de venir a mi casa y que la sane si quiere, ¿no? Pero mi hija se está muriendo. ¿No podríamos ir más deprisa? Y en esa pues que viene gente de su casa, siervos tal vez, o amigos suyos, y le dan la fatídica noticia: tu hija ha muerto. Qué terrible noticia, ¿verdad? Se ha muerto su hija de 12 años y ya pues no se puede hacer nada. Es el fin para ella. Ya no hay esperanza. Antes pues había esperanza, que viniera Jesús, impusiera las manos, pero ahora se ha muerto. Es el camino de todo ser humano, de todo hombre en esta tierra. Entonces vemos esta respuesta que le dan a Jairo, al principal de la sinagoga, entre educada y también muestra una resignación, cierto toque de desesperanza también. En el versículo 35, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas al maestro? Lo cual lleva implícito, él ya no puede hacer nada. Demasiado tarde. Se perdió tiempo en este imprevisto y ahora ya no se puede hacer nada. La semana anterior pues estábamos hablando pues en el mensaje acerca de temas tales como la manera como en los últimos, 40 años, ¿no? De los años 80 hasta aquí, pues se ha desplazado el cristianismo de la vida, de la mentalidad, de la cultura, como lo queramos llamar, de la sociedad, de la población, tildándolo a lo mejor de cosas de viejas, de una actitud pasiva de resignación ante la vida, y que ante ello pues se ha sustituido por una exaltación de la vida, una esperanza en que los hombres puedan pues remediar o salvar todos los males de la humanidad. Y se pone entonces la esperanza en la medicina, e incluso se alberga la esperanza, el viejo sueño de acabar con la muerte. Pero en realidad vemos que todas estas cuestiones, ¿no? Pues se ve claramente en esta segunda parte de esta historia, son pertinentes, ¿no? Al conjunto de este pasaje, también ya con el desenlace de la hija de Jairo, una muerte de una niña de 12 años, ¿no? Qué terrible, ¿no? Para los padres, ¿no? Una muerte siempre es difícil, una muerte siempre es una tragedia, ¿no? Pero no es lo mismo. Por ejemplo, un recién nacido, que no lo has conocido en realidad, ¿no? O alguien pues ya muy anciano, 95 años pongamos, ¿no? Que ya ha vivido toda la vida, ¿no? Que alguien que ha nacido y ha vivido normalmente contigo los primeros años y después por cualquier cosa, de repente, pues se va. Qué gran dolor, ¿no? Qué gran dolor, mucho mayor, por lo tanto, que de un recién nacido, de un anciano. Y es entonces aquí donde se ve el límite de este, digamos, falso evangelio humanista. Porque
el mal siempre va a estar presente en esta vida. El mal siempre va a estar presente. Y simplemente no se va a poder acabar con la enfermedad, ni se va a poder acabar con la muerte. Se puede a lo mejor poner alivio, se puede poner a lo mejor, pues, podemos decir parches, ¿no? La medicina sí avanza, ¿no? Mejora a lo mejor la calidad de vida de según qué enfermedades, la esperanza de vida, pero fijémonos lo que se ve como logro, ¿no? Que en los países más avanzados, ¿no? Como por ejemplo también España, la media de vida, la esperanza de vida, pues esté poco más de 80 años, ¿no? Bueno, pues todavía estamos lejos, por ejemplo, de lo que leemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, acerca de Moisés, 120 años, por solamente hablar de él, ¿no? Por no hablar, pues, de Noé, o de Adán, o de Matusalén, ¿no? Que ya nos vamos a 800, 900 años, ¿no? Bien, pues vemos, ellos pues vivieron muchísimo más, y tuvieron una esperanza de vida muchísimo mayor, incluso, pues, después del diluvio, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, muchísimo mayor que la esperanza de vida actual, y sin embargo, todos murieron igual. Todos murieron igual. La muerte es ineludible, porque la muerte es el veredicto de Dios al pecado del hombre. La muerte, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 5, entró por el pecado de un solo hombre, Adán, y se extendió a todos los hombres. Y porque en Adán estaba representada toda la raza humana, todo el género humano, por lo tanto, la muerte se extendió a toda la descendencia de Adán. Es el castigo por el pecado, es la paga por el pecado, como también dice el apóstol en Romanos 6. Y no se puede salvar, no se puede evitar, es una realidad ineludible, siempre va a estar ahí. Y estas esperanzas humanas, yo digo, está bien, puede ser que la medicina avance y todo lo demás, pero hacer creer a la gente que pueda llegar el día en el que vamos a vivir para siempre, ¿no? No vamos a morir, ¿no? Entonces vamos a vivir para siempre, entonces vamos a tener la vida eterna de una manera natural, de una manera por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades. Eso es simplemente una esperanza falsa. Eso es un evangelio falso. Eso es un evangelio falso. Y esto es tal vez lo que podemos extraer en primer lugar de este pasaje. Que la enfermedad y que la muerte siempre van a estar ahí. Es una realidad ineludible. No se puede evitar, a pesar pues de las pretensiones del hombre y de la religión del hombre, ¿no? No pueden evitarlo, nada pueden hacer para evitarlo. Y bien, pues ante esto, entonces se plantea en segundo lugar, y es algo que también vemos en este texto, cuál es la reacción de la gente ante esta realidad, y principalmente ante la realidad de la muerte. Bueno, pues ante la muerte, pues cada uno reacciona un poco también a su manera, ¿no? A la manera como él es, su carácter, etcétera, etcétera, ¿no? O el grado también de afinidad o de cariño, de cercanía que podía tener con la otra persona. Pero más allá de la reacción de cada uno, más allá de las reacciones individuales, ¿no?, de cada persona, pues están las reacciones de la gente, de los grupos, de la cultura, digamos. La cultura desarrolla una respuesta en particular a la muerte, ¿no? Siempre está ahí, en todas partes, pues en las distintas culturas se afronta la muerte de una manera u otra. Y lo que digo es que en este pasaje precisamente lo vemos porque vemos en el versículo 38-39
cuando ya le habían dado la noticia de la muerte de la pequeña, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, había ya un alboroto, a los que lloraban y gemían mucho. Y gemían mucho porque serían muchos además, ¿no? Y entrando les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? Entonces esta era la reacción de los judíos en aquel tiempo. No sé si es también algo parecido en la actualidad entre el pueblo judío, pero en los del pueblo de Israel, en tiempos bíblicos, también lo vemos en el Antiguo Testamento, la reacción era demostrar exteriormente el dolor. Demostrar exteriormente, con gran llanto, con grandes gritos, lamentos, ¿no? No llegaban, ¿no?, al extremo de hacerse cortes y que se corra la sangre, como eso pues se podría encontrar en culturas paganas de alrededor. Pero sí a demostrar, ¿no?, la muerte de una manera, el dolor por la muerte de una manera pues mucho más viva de lo que por supuesto estamos nosotros hoy en día acostumbrados. Y esto porque bueno, aparte de que puedan ser más fácilmente movidos por las emociones, sin duda también pues es debido a que los judíos, pues por el hecho de haber tenido también la revelación de la palabra de Dios, de la Biblia, sabían y comprendían que la muerte no es algo natural, que la muerte no es algo, una realidad con la que ya nació el hombre, y que como ya nació con ella no se puede librar uno de ella, ¿no? La muerte no era algo natural, la muerte era un escándalo. Ellos pues veían que la muerte fue la consecuencia del pecado del primer hombre, del pecado de la humanidad. Y bien, pues entonces vemos que para ellos entonces justamente esta muerte es un escándalo. Esta muerte pues es una realidad a la que uno no puede pues llegar a acostumbrarse, ni pues como se dice hoy en día, darle carta de naturaleza, ¿no?, o blanquearla, ¿no? Porque es el fruto del pecado, es un mal, es un mal. Y bien, pues vemos entonces que aquí había mucha gente que estaba lamentándose. En los escritos judíos de la época pues se decía que hasta la familia más pobre tenía que alquilar, ¿no?, al menos 2 flautas y una persona que llorase al muerto, ¿no? O si no alquilarlo, pues que estén en su, digamos, ¿cómo sería esto? No entierro, pero digamos su velatorio, ¿no?, o la lamentación que se hace por su muerte, pues que al menos estuvieran 2 flautas sonando y una persona pues que estuviera lamentándose pues visiblemente, ¿no? Y aquí pues no son solamente 2 flautas, no son solamente pues una sola persona, dice hay un gran alboroto, por lo tanto habría mucha gente. También porque, bueno, pues nos acordamos, era una persona de posición, una persona respetable. Habría a lo mejor gente que le estaría pues pagando para esto, habría gente que lo haría pues por devoción o por amistad, ¿no? Y bien, pues todo esto también nos plantea a nosotros pues la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de nosotros actualmente, ¿no?, ante la muerte en nuestra cultura? Estas reacciones a nosotros tal vez nos sorprenda, porque nuestra actitud es más bien todo lo contrario. Y sorprende precisamente la naturalidad ante la muerte, la frialdad con la que pues bueno, pues alguien se muere y sus familiares, sus amigos pues van al velatorio y bueno, se saludan, sí, bien, ¿qué tal? Y bueno, prácticamente es como si se hubieran encontrado en la calle, ¿no? No se hace pues apenas referencia pues al muerto, ni a su vida, ni nada. Y bueno, pues pronto, ahora ya no se entierra, ¿no?, normalmente, porque bueno, hay distintos intereses, ¿no? La tierra que ocupan, el lugar, pues eso cuesta dinero, y hay intereses económicos, por supuesto, pero también hay un componente importante religioso, espiritual.
que es que de los años también 80, 90 hasta aquí nos hemos sumergido completamente en la nueva era y en las regiones orientales. Y entonces pues eso viene como anillo al dedo, porque entonces se crema, las cenizas pues se tienen, pero normalmente se van y se sueltan en plena naturaleza o se hacen, pues bueno, y de esa manera pues hay esa fusión con la naturaleza, con el todo, ¿no? Que esto a fin de cuentas es la religión oriental, es el panteísmo. Pero eso es lo que hace que la gente pues también tenga esa frialdad o esa naturalidad ante la muerte, ¿no? Bueno, pues ahora ya, digamos, está unido con la naturaleza, con el todo. Pero, ¿qué consuelo aporta esto? ¿Qué consuelo o qué esperanza aporta esto a la gente? ¿O puede aportar? Si uno se lo para a pensar, ¿cuál es la razón para que ellos estén tan tranquilos? Porque la persona que ha partido y ya no volverá más. Ya no volverá más. Porque esa persona, como persona, ya ha dejado de existir. Ya no es una persona, ya simplemente se ha fundido con, pues, el todo, la naturaleza. Entonces, ¿cuál es la razón, pues, de estar tan tranquilo? Esa persona ha partido para nunca jamás. Para nunca jamás. Ha desaparecido. Su paso por la tierra, ya no queda ninguna huella suya en la vida. No es entonces esta perspectiva como para romper a llorar, como leemos aquí en este pasaje, pero no de una manera fingida o porque le hayan pagado o alquilado, sino realmente de verdad, al plantearse todas estas cosas. Y por eso pues ya finalmente, ya en tercer y último lugar, lo que se destaca aquí sobre todo son las palabras y los hechos de Jesús ante esta terrible realidad que estamos aquí hablando de la muerte. El versículo 39, pues vemos que Él viene y pues está censurando Jesús esta actitud, ¿no? Dice, ¿por qué os alborotáis y lloráis? Sin duda que Jesús también pues entiende el dolor sincero por la muerte de alguien. Él lloró ante la tumba de su amigo Lázaro en Juan capítulo 11. Entonces el problema no es que estén aquí llorando sinceramente. Sin duda aquí él está pues criticando, censurando esto mismo, ¿no? Este pequeño espectáculo que se hace en cada entierro, funeral, porque se pierde por completo entonces la esperanza y la fe de las promesas de Dios en cuanto a la muerte. Y es por eso que él dice, el Señor Jesús, la muchacha no está muerta, sino que duerme. Aquí Jesús no está diciendo que ella es que en realidad no está muerta, sino que está en un coma profundo. No es esto lo que está diciendo. Aquí pues está hablando Jesús de la manera que en la Escritura se habla de la muerte como dormir. Podemos ver pues tal vez tres pasajes. Primeramente en Marcos 11 hemos estado hablando hemos hecho alusión en Marcos 11 a la tumba de Lázaro, el amigo de Jesús. Pues allí Jesús también habló de la muerte como dormir. Capítulo 11 de Juan, versículo 11. Habiendo dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Mas Jesús decía esto de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto. O también en 2 Corintios capítulo 15, versículo 51, cuando dice: en un momento, está hablando de la venida del Señor Jesucristo al final, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Perdón, es el 51, he leído el 52. Y aquí os digo un misterio, ciertamente, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados, hablando por tanto de la muerte, como hemos visto también en el versículo 52. Y también, pues por último, ese pasaje que ya consideramos en su día, en 1 Tesalonicenses, cuando habla también de los que han muerto en Cristo, también se utiliza esta misma expresión, en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses, versículos 13 al 15, cuando dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en Jesús. Así, por lo tanto, vemos aquí la Escritura habla del dormir. Y esto no es porque la Escritura esté sosteniendo de modo alguno esos que dicen que en la muerte el alma entra en una especie de sueño, ¿no? El sueño del alma, ¿no? Hay una palabra en griego, pues es complicada de decirla, ¿para qué? El sueño del alma, ¿no? Entonces, esto es algo que en la Escritura, pues para nada contempla, porque en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, vemos aquí el alma, el espíritu del hombre sobrevive a la muerte, ¿no? Y entonces, tras la muerte, pues va o a la presencia de Dios, el Señor Abraham, o también, pues se va al lugar de tormento, al Seol, al infierno. Entonces, el alma no se queda dormida. ¿Por qué habla entonces de la muerte como dormir? Porque se despertará. Porque habrá resurrección. Porque entonces la muerte no es algo definitivo, ni total, ni último, sino que habrá resurrección de la carne. Porque Dios lo ha prometido y porque Él es todopoderoso para hacerlo. De la misma manera que Él hizo todas las cosas en 6 días por el poder todopoderoso de su palabra. Entonces vemos que la gente escuchó esto y pues ¿cómo reaccionó la gente que estaba ahí reunida? Dice que versículo 40 se burlaban de él la gente. Estaban ahí pues con las flautas y llorando, y pues oyeron eso e inmediatamente dejaron de tocar y de estar llorando para empezar a reír, ¿no? Bien, pues entonces vemos que eso era incredulidad. ¿Qué está diciendo? ¿No? No está bien esta persona, Jesús, ¿no? Entonces vemos que esto es una incredulidad. Están mostrando esa incredulidad hacia la persona de Jesús y hacia las palabras que Él está diciendo. Incredulidad, y esto es la esencia de la incredulidad, por lo tanto, la falta de fe. El no creer a la persona de Jesús y a lo que Él nos dice en su santa palabra. En este caso, que no está muerta, sino que duerme. Y bueno, pues ante una incredulidad así, ante esta muestra de incredulidad, ¿cómo reaccionó Jesús? Pues Él no entró a discutir, Él no entró a polemizar, Él no entró a defenderse, Él no pues estuvo discutiendo con ellos. ¿Qué es lo que hizo? Él tomó pues a sus discípulos, que solamente vino pues los más cercanos, ¿verdad? A Pedro, Jacobo y Juan, versículo 37, tomó también a los padres de la niña y entonces entró en el lugar donde estaba la niña tumbada en el lecho y tomó entonces, versículo 41, la mano de la muchacha y le dijo, Talita Kumi, estas palabras que son en arameo. Y bueno, pues vemos, Marcos es el único evangelio que la registra como tal. Esto pues tampoco tiene pues no es algo tan extraordinario, porque el arameo era la lengua, o era una de las lenguas en las que los judíos en Israel, en Palestina o Israel, hablaban entre sí. Entonces vemos que él estaba dirigiéndose a ellos en arameo, Jesús, y en Marcos, seguramente por ser el evangelio que se redactó dictado por el apóstol Pedro, que fue testigo presencial de esta escena, pues se quedó como testimonio y se da entonces la traducción, que es este orden también
niña, a ti te digo, levántate. Bien, pues de esta manera tocó también a la niña, de la misma manera que también había tocado a la mujer con flujo de sangre. Y esto pues significa, por lo tanto, que al igual que con la mujer del flujo de sangre, pues se estaba, no digo infringiendo, pero sí que esto eran acciones por las que se contraía la impureza ritual en las leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 19, entre otros lugares. El que tocaba muerto tenía que irse y lavarse y estar impuro hasta la noche. Entonces la tocó, y recordemos que al principio de todo, Jairo vino y le dijo: ven y impon las manos a mi hija para que sane. Y decíamos que eso no era algo absolutamente necesario, que lo podía hacer pues solamente por su orden, por su autoridad a distancia. Y ahora aquí tampoco era necesario que la tocase. Con lo cual vemos que ¿qué está haciendo? Está haciendo lo que Jairo le había pedido en un principio: venir y poner las manos sobre la niña para que se sanara. Con lo cual pues vemos que si Jairo pensó que Jesús había perdido tiempo, si Jairo pensó que habían llegado tarde para la sanidad de su hija, lo que Jesús al hacer esto les estaba mostrando es que nunca es demasiado tarde para Jesús. Nunca es demasiado tarde para Jesús, porque Él es todopoderoso para sanar. Y Él le devolvió la vida completa, no fue esto solamente una imaginación. La niña, pues vemos que anduvo, se levantó y andaba porque tenía 12 años, y ellos se asombraron con gran asombro, y se nos dice en el versículo siguiente, no solamente anduvo, sino que también pidió Jesús que le dieran de comer, mostrando así que realmente se había sanado, que realmente había vuelto a la vida, que estaba realmente viva. Bien, pues ¿qué podemos entonces nosotros sacar para nosotros de esta historia? Pues creo que principalmente nos podemos centrar en lo que dice el Señor Jesús en el versículo 36. Inmediatamente Jesús, oyendo la palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y esta palabra de no temas no tiene aquí tanto un significado general, la de tener temor, ¿no? Sino en el contexto que estamos aquí viendo, se refieren a la muerte. No tengas temor por la muerte de tu hija. Por lo tanto, vemos aquí sobre todo lo que vamos a sacar es esto: no temas, cree solamente. No tener temor por la muerte, por la nuestra, o por la de aquellos de los nuestros que son creyentes, que creen en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Cristo, como nos dice en Hebreos capítulo 2, nos ha librado del temor de la muerte. El temor de la muerte que hace sujetar el diablo a los humanos. Pero Cristo, por su muerte, ha vencido a la muerte. Porque Él mismo murió, ha vencido a la muerte, y entonces eso nos quita a nosotros el temor de la muerte. Porque Él, como dijo en Juan capítulo 11, en el pasaje de la resurrección de Lázaro, Él, Jesucristo, es la resurrección y la vida. Y aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque pase por la muerte, Él vivirá. Él, realmente, el que cree en Él, ya de una manera espiritual, ha conocido la primera resurrección, la resurrección espiritual. Antes estaba muerto en delitos y en pecados, y Dios, que es rico en misericordia, le dio una nueva vida.
Pero esta resurrección espiritual es simplemente una señal y es un adelanto de esa resurrección que va a ser pues para todos los hombres, todos aquellos que han pasado por la muerte, todos aquellos que a lo largo de la historia han vivido y han muerto, todos los millones, ¿no? Muchos pues que están en las tumbas, otros que están pues en fosas o en lugares que no se conocen en el campo, u otros que se han ahogado y están en lo profundo del mar, u otros que han perecido en incendios y solamente ha quedado de ellos cenizas. Todos ellos, pues, en el día final, cuando haya la trompeta final y venga el Señor Jesucristo, todos se levantarán de la tumba y será la resurrección de los muertos en el día del juicio final. Y aquellos que han pasado por la primera resurrección, la resurrección espiritual, la regeneración por la fe en el Señor Jesucristo, ellos serán resucitados para vida. Resurrección de vida, como dice Juan capítulo 5. Y los que han rechazado creer en el Señor Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados, que no creen en Él, pues entonces se resucitarán también, pero para resurrección de condenación. Por eso, por lo tanto, el Señor Jesucristo nos quita totalmente el miedo, el temor a la muerte. Porque la resurrección de los creyentes es tan cierta como que ellos han resucitado ahora. Y es tan cierta como que ellos son salvos. Y esta salvación de los creyentes no es por obras, no es por sus méritos. Esta salvación no proviene de una justicia que ellos hayan cumplido, aunque sea ayudada por la gracia de Dios. Porque somos justificados, como enseña el apóstol Pablo, por la fe sin obras. No significa que no tengamos obras los creyentes. Significa que estas obras no cuentan para nada para la justificación, porque es la fe la que le es contada por justicia. La justicia de Cristo, que le es imputada a los creyentes, y la justicia que le es imputada a los creyentes es una justicia perfecta delante de Dios y que está basada en el decreto de Dios y en la inmutabilidad de Dios, y que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, Romanos 11:29, y que por lo tanto Dios que justifica no se da marcha atrás, y que aquel que Él justifica, Él lo santifica y Él lo glorifica, esta cadena de oro de la salvación. Tan cierto como los creyentes son salvos, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que proviene de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 6. Tan cierto como el creyente es verdaderamente y realmente salvo, aunque en esperanza, Romanos 8. Pues en el último día se levantará de los muertos su cuerpo incorruptible para estar con Jesucristo para siempre, para siempre. Así, por lo tanto, si nuestra justicia delante de Dios es la justicia de Cristo, y no cuentan nuestros méritos, nuestra obediencia, ni siquiera nuestra fe como algo propio, como una justicia interior nuestra, si eso no cuenta, entonces, si lo que nosotros somos justificados y nuestra única posición delante de Dios, lo que mueve a Dios para ser favorable por nosotros, es la justicia de Cristo, es Cristo mismo, entonces Cristo es nuestra única esperanza, y como veíamos la semana anterior,
Colosenses 3, Cristo vuestra vida. Cuanto Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Así, por lo tanto, ante la realidad de la muerte, no hay cabida para el temor. Si se tiene esta fe, no temas, cree solamente. La fe en Cristo echa fuera todo temor. No se puede al mismo tiempo creer y tener temor. Si tenemos temor es porque es a expensas de la fe. Si tenemos fe y nos afirmamos en la fe, esto excluye el temor. Es como estamos en la habitación está apagada, está cerrada, no hay ninguna luz. Se da el interruptor, se enciende la luz y la luz echa fuera la oscuridad. Apagas el interruptor y se va la luz y solo hay oscuridad. De igual manera, la fe excluye al temor. Y cuando hay temor, es en detrimento de la fe. Así pues, vemos. Y esto es el principal, creo, beneficio que podemos nosotros recoger de este pasaje. Puede haber otros, pero este mismo, la certeza de esta victoria de Cristo sobre la muerte. Y Cristo pues lo hará, y Cristo nos levantará, y como en el caso de esta pequeña, Él no vendrá demasiado tarde. Él no vendrá demasiado tarde. Él nos levantará por allí, por donde no tendríamos que haber pasado. Bueno, sí que pasamos por la rebelión de Adán, pero que no formaba parte, por lo tanto, de la voluntad original de Dios para el hombre. Y de esta manera, por lo tanto, nos salvará una salvación completa. En alma, sí, y en cuerpo también. Y de esta manera, pues, estaremos con Él, nuestro Señor Jesucristo, para siempre, en esta vida eterna, en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la que no habrá, pues, ni maldición, ni enfermedad, ni muerte, ni llanto, ni nada que se le parezca, sino que estaremos juntamente con Cristo, juntamente con el Señor, alabándolo, juntamente con todos los santos para siempre. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra.